Buenas compañeros, hoy hablaremos acerca de los más medios. ¿Qué es el más medios? Los más medios son medios de comunicación masivos que tienen como función hacer llegar información a las personas. El primer más media que hubo en el mundo fue el periódico. Después del periódico fue la radio, la televisión y por último el internet. En la era digital y la globalización, la participación política y el papel de los medios de comunicación masiva, o sea, los más medios, están más entrelazados que nunca. En este video vamos a explorar cómo los más medios influyen en las elecciones, modelan el panorama político desde la difusión de información hasta la creación de narrativas. Los medios de comunicación desempeñan un papel muy fundamental en la forma en que los ciudadanos perciben a los candidatos, porque toman decisiones informadas en las urnas. Entonces, a continuación veremos el desarrollo de los más medias en este contexto. Surge entonces la siguiente pregunta: ¿cómo influyen los medios de comunicación sobre las elecciones de los ciudadanos? Esta pregunta no puede ser respondida de forma completa si no se hace una mención a las fake news en primera instancia. Las fake news es el término acuñado recientemente para referirse a cualquier tipo de bulo creado con el fin de desinformar a las masas. Por lo tanto, de un fin objetivo e imparcial se incurre en un fin parcial, donde los beligerantes son cada uno de los políticos rivales y el campo de batalla, el pueblo. Ya desde la antigüedad se ha observado esta práctica, como cuando Pisístrato fomentó la idea de que había sido víctima de sus adversarios y se le concedió total credibilidad, lo que lo llevaba a convertirse en tirano. Más recientes aún son las tácticas propagandísticas de la Alemania nazi, ideadas por Joseph Goebbels, ministro de propaganda, que conociendo el poder de la mentira y la desinformación, hizo del pueblo germano un solo partido, una sola idea. El resultado de ello, la reducción de la soberanía popular en pro de los intereses de los políticos. Miente, miente, miente que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más la gente la creerá. Es una de sus frases más famosas. Por otro lado, cuando los medios de comunicación funcionan correctamente, se supone que el ciudadano tenga las herramientas necesarias para tomar la mejor decisión al momento de ejercer su participación. Sin embargo, los resultados no han sido favorables en ninguno de los casos. Las campañas políticas ya no se basan en el desarrollo de propuestas únicas, buscando el único fin de beneficiar al pueblo, sino que se basan en una competencia entre las diversas fuerzas políticas. ¿Cómo se hacen partícipes los medios de comunicación en este contexto? Pues que son estos mismos los que realizan los debates entre los rivales. La participación ciudadana y democrática se supone que debe ser consciente, una acción puramente voluntaria, sin coacción, que además implica una violación de uno de los principios del derecho privado. Sin embargo, el medio en el que se desenvuelve el ciudadano común, a pesar de sus intentos de escapar del mismo, está sobrecargado de información, y cuando ésta no se presenta adecuadamente o con intenciones negativas, de desinformación. Ahora bien, el poder público y la soberanía popular se ven, en consecuencia, en riesgo, debido a que surge una nueva fuerza que tiene la capacidad de controlar las masas, desde una perspectiva no solo política, sino psicológica. El individuo, como elemento primordial de la sociedad, ve reducidas sus fuerzas ante la incapacidad de discernir entre la verdad y la mentira, lo que resulta incluso en una violación de la constitucionalidad, en tanto que uno de los valores constitucionales es el conocimiento. Por lo tanto, no hay conocimiento, no hay discernimiento, no existe voluntad ciudadana, sino un concurso de la corriente general guiada por los medios de comunicación. Ok, como podemos ver a lo largo de la exposición, las más medias son muy importantes para la política y la democracia de un país. No solo son importantes para esto, sino que también son muy útiles para conocer información acerca del deporte, acerca del mundo de la fama, acerca de ciencia, entre otras muchas otras cosas. Principalmente lo que queremos enfocar esa finalización de la- del, del video es dar un ejemplo más o menos de cómo la más media ha afectado a las masas, pero sobre todo en Colombia. Por ejemplo, lo que son las cadenas Caracol, RCN, CNN, son cadenas muy tradicionalistas, al menos en Colombia, las cuales dan información que muchas veces resultan siendo incompletas, y no solo incompletas, sino que solamente sería una parte de la historia. O sea, esto quiere decir de que es información más o menos sesgada y que mucha gente, como solamente ve televisión, ya sea la gente más anciana, incluso gente joven, pero más que todo gente anciana y adultos mayores, se quedan solamente con esa parte de la historia y al final terminan basando su opinión solo en esto, sin indagar más a fondo de ese tipo de historias o de ese tipo de información que esas cadenas brindan.
Esto de lo cual se ve muy afectado, por ejemplo, en las elecciones del país. En las elecciones del país se ve muy afectado, por ejemplo, en los casos de las votaciones, ya que ahí pues los medios tradicionalistas normalmente tiran mucho hacia la derecha y eso sería pues como tal un ejemplo de la más media. Otro ejemplo muy claro sería pues el de Jaime Garzón. Este pues en su época él fue una persona que pregonó mucho un tipo de ideología de izquierda, ¿no? Pero además de izquierda, lo que él más pregonaba era como la vida, como la conservación de la vida, de la paz, y él era una persona que en su época instó a muchos jóvenes a alzar la voz en este sentido. También, e incluso hoy en día lo sigue haciendo, persona que lastimosamente pues hoy en día ya falleció, la cual terminaron matando por culpa de esto mismo. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias por haber visto nuestra exposición.